¿Qué tal, profes? Hola de nuevo. Este es el tercer video de tres en el que les estamos mostrando qué contenidos y cómo trabajar cada uno de los materiales impresos de textos para matemáticas de primero a quinto. Si usted no ha visto, querido profesor, los dos primeros videos, es buena idea que pare acá y regrese y los vea en orden, porque en cada uno de ellos estamos abordando cosas importantes que concierne a todos los cursos. No importa si usted es profesor de cuarto o de quinto, pues es necesario que vea los dos anteriores para conocer bastante en cuanto a la manera en cómo vamos a estar trabajando. Como ya les mencioné, entonces vamos a ver en este capítulo cuarto y quinto. Empezamos con cuarto. Cantidad de operaciones. Ese es nuestro pensamiento numérico que vamos a ver en este año. Y el título lo dice todo: racionales positivos. Vamos entonces a trabajar tanto con fracciones como con decimales. Únicamente aquellos que son positivos, por eso no dejamos el título racionales, porque no podemos hablar de los negativos aún, pero lo haremos en quinto. Les adelanto, hay algo, no los vamos a dejar para sexto, los vamos a meter desde quinto. Están los DBA que debemos trabajar acá. Ya les he mencionado que esta parte pues es un resumen de lo que les voy a decir de aquí en adelante. Y empezamos jugando con Lego. En esta ocasión les pedimos que con torres de fichas nos regalen esas fracciones que están ahí, una representación de esas fracciones. Si se fijan, todas ellas tienen como común denominador al 10. Y pues profesores de cuarto ya saben hacia dónde les estoy haciendo el guiño, y es que los decimales, la manera más sencilla de introducirlos a ellos es a través de fracciones cuyo denominador son las decenas. Luego de que ellos han jugado con eso, y pues ustedes si quieren hacerlo con 9 cienavos o sea, con centenas, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pasamos, y como ya lo he dicho y lo hemos visto, cada uno de estos cursos, cada uno de este material está enfocado a la parte visual, a la parte gráfica, a partir del universo visual que tiene el estudiante para ir elaborando ese pensamiento abstracto, para luego pasar a los conceptos. En esta ocasión entonces le damos la representación de la fracción, tanto de manera gráfica como su representación numérica, que lo trabajamos en tercero. Repito algo acá: si sus estudiantes no tienen esto claro, entonces usted puede ir y tomar ese material de tercero y formulárselo al estudiante, trabajar con él. Si no lo tienen claro, entonces pueden empezar con algunas guías de tercero y irlas alternando con lo que aparece acá, y hacemos una transición entre la representación de fracción a la representación decimal de los racionales. Entonces hacemos una equivalencia con los Lego. Lo partían en 10 y tomaban una cantidad. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero de manera gráfica. Entonces miren cómo de aquí esta partita que está en rojo es equivalente a la posición acá. Regresamos a la parte de la recta numérica. Si recuerdan, en tercero terminamos con la recta numérica. Aquí la retomamos porque ella nos permite ordenar los números y nos permite verlos de una manera gráfica y de manera ordenada. Hacemos entonces este ejercicio y ya aquí entonces partimos desde el decimal o partimos desde la fracción como lo veníamos haciendo, o les damos el decimal en su representación gráfica y que nos llenen todos los otros 4 espacios, y así sucesivamente. Ahora les damos una recta numérica, la particionamos en decenas y les ubicamos ciertas cantidades a modo de ejemplo, y les pedimos que ellos ahora lo hagan. Entonces aquí está 0,8, aquí está 2,3. Antes de esto el profesor puede llegar a explicar o puede tomar estos como ejemplos para que ellos de manera inductiva y de manera, o sea, viendo el patrón que hay acá, poco a poco vayamos induciendo la idea de decimal. Y volvemos a los conjuntos. En tercero, en el video anterior, veíamos cómo terminábamos con relaciones de contenencia entre conjuntos.
Aquí vamos a hacer una transición entre la relación de pertenencia y contenencia, pero estamos de hecho metiendo un nuevo elemento y son las proposiciones. Les estamos pidiendo que nos grafiquen elementos que están en un conjunto pero que no están en B. Es decir, damos una afirmación y les pedimos que ellos grafiquen esa afirmación. Ya estamos entonces elaborando la idea de proposición y le estamos dando un valor gráfico a esa proposición. Pasamos a comparar. Y en comparar, entonces, como aquí tocamos las operaciones, les recordamos la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero con un objetivo. Y es que si se fijan, aquí está 32 más 28 y luego está 28 más 32. 15 más 47, 47 más 15, y les pedimos que hagan este ejercicio 5 veces. Y al final, que lo hagan de manera general. Poco a poco, de hecho, estamos metiendo álgebra acá, estamos estamos metiendo una letra como la representación de un número, estamos generalizando una fórmula, y es que si los 5 ejercicios me dieron igual, entonces esta generalización de acá también. Y les pedimos que elaboren una conclusión. Aquí entonces la conclusión sería, no importa el orden en que se sumen dos números, el resultado es el mismo, o en las palabras que ellos lo quieran escribir. Y aquí vamos a otro paso, y es que las respuestas en matemáticas no siempre son números, ¿sí? Podemos dejar las respuestas como una expresión, una expresión oral, un párrafo, en donde ellos resuman una idea. Harán lo mismo con la resta, la multiplicación y la división, y esto con el objetivo de establecer cuál de estas 4 operaciones básicas, o cuáles de estas 4 operaciones básicas son conmutativas. Al final entonces, y no se los había dicho, pero estos cuadritos amarillos que están aquí al final de cada proceso de pensamiento nos encierran una idea, nos encierran un concepto, nos definen algo. En este caso nos están definiendo la conmutatividad. Haremos lo mismo, pero ahora con la asociatividad. Para eso entonces aprovechamos el proceso de pensamiento de comparación para darles esas expresiones y permitirles a ellos que lleguen a una generalización a partir de un proceso inductivo. Seguimos comparando y acá les pedimos que comparen cantidades, ya cantidades un poco más grandes, luego en su representación entera normal, luego que comparen fracciones y por último que comparen decimales. En la comparación de fracciones tal vez sea necesario recordar el procedimiento necesario para la comparación, para establecer qué fracción es mayor que otra. Ese es trabajo de su merced como docente. Y para terminar esta sección de compara, les damos conjuntos que están contenidos unos en otro y les pedimos que nos representen estas relaciones de contenencia usando diagramas. Esto de nuevo recae es un paso previo a la construcción de proposiciones, lo cual nos lleva a establecer una lógica formal en nuestros muchachos. En relacionar les proponemos un juego. Todo ser humano ama los laberintos, la mayoría de nosotros. De hecho, de grandes sí que nos gusta meternos en ellos. Pero acá les pedimos que les damos un decimal y les pedimos que encuentren en el laberinto la salida que los lleva a la fracción que es equivalente. Entonces los ponemos a jugar un poco para establecer relaciones de equivalencia entre fracciones y decimales. Luego les pedimos que simplifiquen fracciones. Aquí entonces tal vez sea necesario que usted como docente le explique a su grupo cómo es el proceso para poder realizar una simplificación antes de hacer esta actividad. Luego pasamos a relacionar las expresiones, la composición de los factores, las posiciones decimales, la expresión de un número en sus componentes decimales y su representación numérica o en su valor posicional. Y esta parte de relacionar la terminamos con establecer una relación gráfica entre un decimal y una rejilla de 10 por 10. Esto, se los decía, hay un ejercicio muy parecido por allá en primerito. Esto nos va a permitir entender bastante cómo funciona un porcentaje, ¿sí? Porque un porcentaje es lo mismo que el 25%
El 25% es tomar una cantidad, partirla en 4 y tomar una de esas partes. O el 0,00. Bueno, cada una de las que están acá, de hecho está el 10, el 50, el 80, el 40 o el 75%, pero queremos que ellos, o sea, sin hablarles todavía de porcentajes, lo haremos en otro tipo de pensamiento, lo vayan visualizando, sean capaces de establecer esa relación entre la representación gráfica y el número, y hacer la representación gráfica del decimal nos permite jugar con eso. Pasamos entonces a la clasificación. Y acá entonces hacemos inicialmente una clasificación simple, en donde ellos deberán clasificar cuáles de estos decimales tienen décimas, cuáles centésimas y cuáles milésimas. Eso para trabajar en ellos el valor posicional de los decimales. Y luego entonces aquí están, hay varios decimales también, y les damos otra clasificación. Aquellos que son exactos, aquellos que son periódicos y aquellos que no son periódicos. Y aquí hay un asterisco que les dice a ellos que aquellos que no tienen una parte decimal finita que no se repite y que no son periódicos, entonces se les llama irracionales. Aquí entonces el docente puede introducir las ideas de raíz de 2, pi, el número de Euler, o raíz de 3. ¿Y por qué son importantes? De hecho, aquí les llamo bastante la atención. Hay un programa, está en Netflix, se llama El Código. Es una serie, son 3 capítulos, y nos hablan acerca, nos describen el número de Euler. O sea, ¿por qué es importante? Nos describen también el número pi, de dónde sale. Y es buena idea que nuestros estudiantes sepan por qué el número pi aparece hasta en la Biblia. Salomón lo citó, ¿sí? Casi que nos dice el 3,14 ahí cuando estaba construyendo el templo de Jerusalén. ¿Qué tiene de importante el número de Euler? ¿Sí? ¿Por qué aparece? ¿Qué relación tiene con nuestra vida? Pueden de hecho meter otro número importante acá, que es el número de oro, ¿vale? Lo pueden dejar acá, pueden hablar de esos números que son bastante claves en la naturaleza y que de hecho son irracionales. Seguimos clasificando, y aquí de hecho pasamos a una clasificación jerárquica en donde vamos a mezclar dos cosas. Vamos a mezclar las ideas de múltiplos y divisores y los diagramas de Venn. Y vamos a jugar con esto, porque el que ellos sean capaces de colocar los múltiplos en esos conjuntos y clasificarlos nos permite entonces avanzar en cuanto al conocimiento y el significado del múltiplo de un número, pero también a la clasificación jerárquica usando este tipo de diagramas. De hecho, si se fijan, hay un conjunto que dice números primos y que está separado. Esto gráficamente es muy potente porque nos permite de manera gráfica comprender qué es el múltiplo de un número, por qué los números primos se llaman así, y si ellos, o sea, si usted de hecho al ver este gráfico se da cuenta que los números primos están separados aparte allá, es por algo, y esa idea entonces adquiere mucho más sentido en nuestra cabeza. Haremos lo mismo, ya aquí lo hacemos repetimos el ejercicio anterior, pero con los divisores, números que dividen del 1 al 100, números que dividen a 100 de manera exacta, o al 96 o al 72, y aquí van a aparecer cosas bastante curiosas para que usted como docente las explore con sus muchachos cuando hayan terminado este ejercicio. Entonces ya hemos trabajado los conceptos de se me olvidó acá, de múltiplo y de divisor. Aquí ya les pedimos que hagan exactamente el mismo ejercicio anterior, pero se los damos en blanco para que ellos lo trabajen. Pasamos al último proceso de pensamiento, que es ordenar. Les pedimos que ordenen fracciones, luego que ordenen decimales, que ordenen la mezcla entre fracciones y decimales. Ahí usted mirará, docente, cuál será el camino más eficiente para hacer esto. Antes lo hacían de menor a mayor, acá les pedimos que lo hagan de mayor a menor. Y acá ni siquiera les hemos escrito los símbolos, sino que ellos lo hagan por completo. Y pasamos, durante los cursos de primero, segundo y tercero hemos trabajado secuencias. Empezamos con secuencias simples y cada vez las hemos ido volviendo más complejas. Aquí hay una secuencia de cambio cíclico en donde, bueno, de 18 a 14 pues le resté 4, de 14 a 17 pues le sumé 3. Si veo de 17 a 13, volví a restarle 4 y volví a sumarle 3, y entonces acá resto 4, sumo 3, y entonces la idea es que ellos encuentren el patrón que se está desarrollando y ejecuten ese patrón. Esto nos aporta no solamente a ese proceso de ordenación en la cabeza de los muchachos, sino que también va a tener que ver con la programación que les hablé, esa enseñanza de la programación que les hablé en tercero.
Y por último, más programación, y es que para poder hacer una programación de manera adecuada es necesario que como personas seamos capaces de ordenar los pasos que seguimos en un procedimiento. Entonces, usted ya tal vez ha trabajado la suma y la resta de fracciones o la suma y la resta de decimales. Aquí les damos el procedimiento desordenado, está en las partes por todos lados. Ellos deberán recortarlos, recortar cada uno de esos pasos que están ahí y ordenarlos aquí abajo. Entonces acá organizarán el proceso de suma y resta de fracciones y acá el proceso de suma y resta de decimales. Con eso entonces damos por terminado esta fase para grado cuarto. Pasaremos entonces a grado quinto. Me voy a volver acá. Ya vamos a terminar. Cantidad de operaciones. Volvemos y aquí vamos a trabajar dos cosas claves. Hay una que no está ahí mencionada, pero que es una apuesta fuerte, y es que ¿por qué dejarlos enteros para el bachillerato? ¿Por qué no introducirlos de una manera sutil? Y de hecho, profesores de primerito, segundo y tercero, cuando ellos tengan que solucionar una operación de 4 menos 8, por favor no le diga que eso no exista. Y es preferible que le diga, eso lo vamos a ver después. Porque cuando le decimos al niño que no existe y luego se lo mostramos y le decimos que eso da menos 4, pues le hemos hecho un rayón en el disco duro cuando era chiquito y después quitarlo es bien complejo. Entonces, voy a hacer esto más pequeño. Están como siempre nuestros derechos básicos de aprendizaje, que son el fundamento para todo el trabajo que vamos a hacer. Y nuestro trabajo en Lego es súper interesante. Hay una historia que ustedes le pueden contar a sus muchachos, ya que vamos a ver potenciación, que tiene que ver con aquella persona que creó el ajedrez. Búsquenla, no se los voy a contar, pero es genial, ¿sí? La forma en cómo él le pide al rey que le pague es bastante interesante, y de hecho esta actividad está en esa dirección. Si se fijan, hay una secuencia 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Les pedimos a ellos que la completen, que coloquen los números que siguen acá y que construyan una torre o una figura con la cantidad de fichas que dice entonces cada cuadro. Vamos a ver cuántas fichas debe tener la figura que está acá. Ellos se van a sorprender y es genial. Nos va a permitir entender cómo es un crecimiento exponencial. Como les dije al principio, nuestro objetivo es establecer que ellos sean capaces de comprender variables y de establecer patrones. Y el crecimiento exponencial es un patrón de crecimiento bastante interesante. La naturaleza, en varias cosas en la naturaleza se comportan así. Nuestra población desde 1954, la población humana crece de manera exponencial, los conejos crecen de manera exponencial, las bacterias se reproducen de manera exponencial, la radiación, el decaimiento de un elemento radiactivo se da de manera exponencial. Entonces es interesante conocer esto, y les podemos mencionar todo esto a ellos, les va a llamar mucho la atención. Y empezamos. Nuestro primer proceso de pensamiento es observar, y vamos a observar para de manera inductiva introducir la potenciación. Pero hay una apuesta grande acá, y es que no vamos a meter solo la potenciación, porque la potenciación va ligada a la radicación y a la logaritmación. Esas dos palabras raras que nos perturbaron cuando éramos pequeños, cuando nos las enseñaron, aquí las vamos a ver juntas, porque son uno solo, son tres caras de la misma, no, en este caso no sería moneda, no sé, figura, lo que sea. Son exactamente tres expresiones de la misma operación. Y entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, que ellos vean que 3 por 3 por 3 es igual, bueno, 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 81, y que eso lo podemos representar como 3 a la 4, y por repetición inductivamente estaremos metiendo la simbología 3 a la 4 para que al final hagamos una abstracción de base, exponente y potencia. Y aquí les definimos potencia. ¿Listo? Bueno, les damos un espacio para que ellos nos ayuden a definirlo. Luego, como estamos trabajando con números entre 1 millón y 1000 millones, entonces les pedimos que lo escriban, que los descompongan. Hay que hacer ejercicios de redondeo, ejercicios de estimación. Hacemos que hagan redondeo en los lugares indicados. Luego que hagan operaciones y que las estimen a tal valor decimal, en este caso a los miles. Y aquí es donde
quería mostrar nuestra introducción a los números enteros. Y es que, como desde tercero ya hemos venido trabajando la recta numérica con aquellos niños que no, entonces les pedimos que vayan y miren allá los numerales en los cursos anteriores y hagan ejercicios con la recta numérica. Les hemos mostrado la recta numérica desde cero en adelante, pero aquí les botamos, de hecho es algo nuevo para ellos, los números que van de aquí para allá. Estoy convencido, lo he hecho, sé que funciona, mostrarles a ellos pedirles a ellos que lo completen por simple ensayo y error, o por simple determinación de un patrón y de seguir ese patrón. Aquí 2, 4, 6, 8, aquí menos 2, menos 4, ellos les aseguro que acá van a poner menos 8, menos 10, menos 12. Se van a preguntar qué es esto, tranquilos, ustedes solamente llénenlo y vamos poco a poco a introducir esos números. Ese es el ejercicio que se propone acá, de hecho hasta lo hacemos con decimales. Es el primer toque que tenemos con los números enteros. Luego, en comparar, les pedimos que escriban un número que esté entre estos dos, ¿sí? Primero enteros como tal. Nos metemos aquí ya con números negativos también. Los ponemos a pensar, bueno, un número que esté entre menos 1 y 1. El niño pilo entonces se vendrá acá y dirá, entre menos 1 y 1 pues está el 0. Si no, si ningún niño lo logra, entonces usted como docente lo puede guiar a que utilice esta recta numérica para solucionar estos ejercicios que tienen que ver con enteros acá. Luego hacemos lo mismo, que comparen cantidades fraccionarias, esto con el fin de repasar fracciones. Y volvemos al mundo de los conjuntos, en donde les damos 3 conjuntos escritos de manera explícita, por extensión, perdón, y les pedimos que hagan una representación de estas operaciones, la unión. Empezamos con la unión. O sea, ya aquí en cuarto empezamos a jugar con las operaciones entre conjuntos. Les hago un recuento. Empezamos inicialmente con relaciones de pertenencia, hicimos una transición entre las relaciones de pertenencia y la relación de contenencia, y luego de la relación de contenencia dimos un paso, un toque hacia las proposiciones. Acá les pedimos que a partir de estos conjuntos por extensión nos digan quiénes son los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Les damos la definición acá por si tal vez no la tienen. Y luego hacemos lo mismo con la intersección. Entonces ya llegamos a las operaciones entre conjuntos. Y por último, para terminar, entonces en comparar, les pedimos que dibujen las regiones que tienen que ver con las intersecciones entre conjuntos. Y con eso entonces damos por terminado este proceso. Pasamos a relacionar, y en relacionar nuestra apuesta fuerte es que ellos logren establecer la relación entre potenciación, radicación y logaritmación. Por eso este ejercicio, en donde en este caso 4 a la 3 es igual a 64, y miren que son estos 3 números los que vuelven a estar aquí pero en diferentes posiciones, que vuelven a estar acá pero en distintas posiciones. Por simple patrón, por simple inspección, el cerebro humano se da cuenta que son los mismos números que están en posiciones distintas, y su patrón los va a llevar a hacer esa construcción. Es lo que queremos, que ellos por simple patrón establezcan esas relaciones y las guarden allá para luego poderla usar. Aquí entonces les pedimos que solucionen estas operaciones, y aquí vamos a necesitar su apoyo. 4 a la 2, entonces van a tener que recordar los ejercicios hechos anteriormente y poder llegar a dar solución a esto. Y de nuevo, ya entonces hicimos pertenencia, contenencia, operaciones entre conjuntos. Empezamos ya nuestro estudio fuerte con proposiciones. Y acá les vamos a poner a validar, a representar esas proposiciones de manera gráfica y a validar no verdad o falsedad de una proposición, sino a establecer una relación entre su representación y ella. Todos los elementos de A son de B. ¿Cuál de estos diagramas de B me demuestra esta proposición? Esto ya es lógica, estamos dando un paso hacia la lógica formal. Como les decía en cuarto, tenemos los dos caminos, la lógica como estudio, la lógica formal, y también lo que eso nos puede brindar como apoyo a la programación. Seguimos haciendo ejercicios de estos, pasamos a clasificar. Acá entonces tenemos clasificación en 2 niveles. Les damos una serie de números, tanto positivos como negativos. No les decimos cómo los deben clasificar,
pero la idea es que aquí aparezcan positivos, aquí aparezcan negativos y que luego nos digan cuáles son enteros, cuáles son fracciones y cuáles son decimales. Tenemos una clasificación jerárquica bastante clara allí. Y luego utilizamos la clasificación también para que nos expresen números en sus potencias de 10, que es algo importante también para hacer. Y en quinto, o sea, hasta ahora desde primero hasta cuarto habíamos trabajado las secuencias. Hemos visto secuencias cíclicas, secuencias simples, secuencias de cambio constante o secuencias de cambio que va aumentando. Acá les colocamos ejercicios que requieren un poco más de pensamiento lógico. En esta primera parte tienen triángulos, los llaman así, triángulos mágicos, en los que deben ubicar estos números de tal forma de que la suma de cada uno de los lados sea la misma. Aquí se van a tardar un poco de tiempo, empezamos con uno sencillo y lo vamos haciendo cada vez más complejo. Docente, es recomendable que usted haga esta guía antes de que sus muchachos lo hagan, si no lo van a sorprender. Y retomamos las secuencias de cambio variable, pero acá introducimos el cambio exponencial. Si se fijan, aquí está 3, 9, 27, 81, para que ellos se den cuenta qué tan rápido crece una secuencia exponencial. Aquí lo mismo, aquí les damos la secuencia de cambio y ellos deben ejecutarla. Y terminamos este grado con sudokus, que son una forma de trabajo lógico y de jugar también con números. Proponemos esos 4 sudokus. Si ustedes como docentes quieren colocar más, perfecto. La idea es que ellos lo puedan hacer. El profesor esté muy al tanto de que cada uno de sus estudiantes pueda terminar al menos uno de estos sudokus. Si no logran hacer estos que proponemos, escríbanos, entonces mandamos unos más sencillos o usted busque unos más sencillos. La idea es que el estudiante pueda hacerlo. Si al principio no puede y no logra solucionarlos, entonces bajamos el nivel para que lo pueda solucionar. Pero están hechos de tal manera que van de menor grado al de mayor grado de dificultad. Entonces, profes, con esto terminamos esta introducción a los libros, al primer periodo de matemáticas para primaria. Cualquier duda, inquietud, no duden en consultar con nosotros, educacioncofren. Subdirección @educacioncofren.edu.co. Hubo algo que no había dicho, pero que es necesario, y es que usted como docente cuente con este material y usted mismo lo haya solucionado. Esto con el fin de, tal vez hay equivocaciones, ¿sí? Y nos la pueda hacer saber y poder llegar a corregirlo a tiempo, pero también con el fin de que usted solucione estos ejercicios, los repase y cuando llegue al aula tenga más herramientas, o sea, el hacerlos le va a permitir abrirse a un panorama de cómo trabajar esto en el aula. Entonces, muchas gracias por su atención, esperamos su retroalimentación. Recuerden enviar evidencias de este trabajo con los estudiantes, fotos de las guías ya diligenciadas, videos de cómo se trabajan allá en sus aulas. Y pues muchas gracias y quedamos atentos. Dios los bendiga.